Gracia y paz del Señor a todos. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Cuán importante es siempre volver a recordar que Dios es un Dios de propósitos y que tiene un plan eterno por medio del cual existen todas las cosas. Dios no hace las cosas por hacerlas. No es que Él decía en la eternidad, voy a crear el mundo porque estoy aburrido. No, tenía un propósito eterno. Ese propósito lo encontramos en Efesios, donde el Señor nos recuerda claramente por su palabra que es la de reunir todas las cosas bajo el señorío de su Hijo Jesús. Y para eso también nosotros fuimos creados. Fuimos creados con el propósito de colaborar con ese plan eterno de Dios. Y aunque el hombre cayó, se alejó de ese propósito eterno de Dios, Dios no desistió de su plan original y por ende Dios está ahora buscando la salvación del hombre. Dios está buscando que el hombre se vuelva a Él para que pueda cumplir con ese propósito eterno. Entonces nosotros fuimos creados para contener a Dios, ¿sí? Recibir a Dios. Así como este vaso y esta jarra de agua. El vaso fue creado, ideado para recibir el agua. De la misma manera, nosotros como seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para recibir a Dios en nuestro interior y poder a través de ese espíritu que hemos recibido como hijos de Dios, expresarlo, ¿sí? Colaborar con Él, representarlo a Él. Fuimos creados para la gloria de Dios y para que su reino pueda establecerse. Así que, hermanos, es muy importante como iglesia que recordemos que Dios es un Dios de propósitos y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Como seres humanos, nuestra salvación, y como hijos de Dios, que una vez que somos salvos podamos expresar a Dios en todo nuestro andar. Habiendo dicho esto, vamos a leer los pasajes que nos corresponden esta mañana como, digamos, base de este mensaje. Evangelio de Juan, capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 37. Dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta ahí el pasaje. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en un contexto donde se estaba celebrando una de las 7 fiestas judías. En Israel habían 7 fiestas al año. Se comenzaba con la Pascua y se culminaba esa serie de 7 fiestas con la fiesta de los tabernáculos. Así que estamos en ese contexto. Era una fiesta que duraba una semana, donde todos los israelitas tenían que ir a Jerusalén. De estas 7 fiestas, 3 de manera particular servían para una convocatoria general de todo el pueblo. Así que en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, había mucha gente, ¿sí? Muchos judíos, todos los de la nación, tenían que ir a Jerusalén y tenían que celebrar esa fiesta. Esa fiesta conmemoraba de manera particular ese tiempo donde los israelitas, una vez que salieron del país de Egipto, por 40 años estuvieron viviendo en tabernáculos, en carpas. Y eso era muy importante para el pueblo de Israel, porque de alguna manera Dios estaba recordando que nosotros somos peregrinos. A veces es necesario que también nosotros recordemos, amados hermanos, que somos peregrinos en nuestro andar en esta tierra y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Que esa fiesta nos
ayuda también a nosotros como hijos de Dios a recordar que nuestra morada no está aquí en la tierra, sino está en los cielos, y estamos como de paso aquí en esta tierra. A veces nos arraigamos demasiado a este mundo y a las cosas de este mundo, y esta fiesta nos recuerda la necesidad de recordar que estamos aquí como peregrinos, como extranjeros. En esa fiesta Jesús, el último y gran día de la fiesta, o sea, era el día octavo, por 7 días los judíos tenían la costumbre de hacer esos tabernáculos en diferentes lugares en todo Jerusalén, recordando, como les estaba diciendo, aquel tiempo de peregrinar en el desierto. Y cada día de la fiesta ellos traían del estanque de Siloé agua y lo derramaban al lado del altar del holocausto en el atrio exterior del templo. Pero en el octavo día, que era el día, digamos, que se concluía, era la última fiesta, después iban a pasar 5 meses donde ya no iba a haber ninguna fiesta, no se traía agua. Era el único día donde no se traía agua. Jesús en ese último día, en el gran día, donde no se traía más agua, se levanta, se pone en pie y dice en alta voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús en ese contexto, el último día, en ese lugar en Jerusalén, en el templo? Estaba queriendo decir que todas aquellas fiestas, como todos los rituales del Antiguo Testamento, tenían el cumplimiento en su persona. Él estaba diciendo, en otras palabras, que esa agua que ellos estaban trayendo y que esos tabernáculos donde estaban viviendo en esos 7 días, de alguna u otra manera apuntaban a la verdadera agua que era Él, al verdadero tabernáculo de Dios que es Él, que trajo la presencia de Dios a la tierra. Así que Jesús, a propósito, en la última fiesta del año, en el último día y gran día, se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es el cumplimiento, hermanos, de todas las fiestas. Hoy nosotros continuamos a celebrar esas fiestas por medio de la fe en la persona que es Jesús, que ya no es la sombra de todo aquello que era el Antiguo Testamento, sino que es la realidad. Es interesante que Jesús dice: si alguno tiene sed. Hermanos, para poder beber de Cristo y experimentar una satisfacción, es necesario tener sed. Por eso el Evangelio, cuando es predicado, lo primero que anuncia es: arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. Si una persona no se da cuenta de su condición de pecador delante de Dios, es muy difícil que pueda pedir a alguien que le perdone sus pecados. Si una persona no entiende que está perdida, ¿cómo va a buscar a alguien que lo salve de su perdición? Si una persona no sabe que está enferma, ¿cómo va a buscar a Dios como un médico? Así que es necesario, primeramente, recordar la necesidad que tiene el hombre de ver su condición, de ver la necesidad que tiene de Cristo, que es el agua viva que puede suplir toda la necesidad profunda del alma del hombre. Solamente en Cristo hay satisfacción plena de nuestra alma. Hermanos, podemos llenar nuestras vidas de cualquier otra cosa, pero solamente cuando Cristo por su Espíritu viene a morar en nuestros corazones, solamente ahí experimentamos una plena satisfacción. Jesús le dijo a la mujer samaritana que estaba buscando en el pozo artesiano el agua viva, le dijo: cualquiera que bebe de esa agua va a volver a tener sed, pero si alguno bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Nunca más hay sed para aquella persona que se encuentra con la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Esa persona deja de buscar en lugares externos, en capaz bienes materiales o en sí mismo o en el mundo, cosas que pueden satisfacer su alma, la necesidad que tiene su alma de conocer a Dios y de ser salva. Esa persona deja de buscar porque encontró el agua viva que es Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí. Jesús no dijo: venga al templo,
No dijo venga a cumplir rituales. Hoy podemos decir no habla de una denominación, de una iglesia particular, de un ministro particular. Jesús está diciendo vengan a mí, que yo soy el agua viva, y beba de mí, porque solamente si bebemos de Él, amigo y hermano, podemos encontrar plena satisfacción. Él es el agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí. Ahora, ¿qué significa ir al Señor y beber del Señor? El versículo siguiente, el 38, nos da la explicación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo bebemos de Cristo, amigo y amiga? Creyendo en Cristo. Simplemente a través de depositar nuestra confianza en Jesús es que bebemos de Jesús. Y una vez que bebemos de Jesús, porque lo hemos recibido por medio de la fe, la palabra nos dice, Jesús mismo nos dice, como dice la Escritura, aquellos que creen en mí, que han bebido de mí, de su interior ahora correrán, brotarán ríos de agua viva. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande, hermanos! ¿Cuántos esta mañana ya han creído en el Señor? ¿Cuántos esta mañana ya han tomado de Cristo? Bueno, el Señor nos promete que aquellos que ya hemos creído en el Señor, que aquellos que ya hemos depositado nuestra fe en Cristo, hemos ido a Él en arrepentimiento y fe, la Escritura nos promete que ahora tenemos ríos de agua viva en nuestro interior que van a brotar desde adentro para afuera, porque esa es la obra de Dios. Transformarnos no desde afuera para adentro, sino desde adentro para afuera. Hay ríos de agua viva y esos ríos de agua viva dice que van a brotar desde nuestro interior hacia afuera. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? Esa es una promesa para cada creyente. Cada creyente, cada persona que se ha acercado a Cristo y ha depositado su fe en Él y ha bebido de Él, dice la Escritura, confirmando el Señor las Escrituras, que de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Y eso qué significa? Bueno, podría significar que Él, que es una persona viva por medio de su Espíritu, ahora lo que quiere es brotar desde adentro para afuera, para que no solamente satisfaga nuestros deseos del alma, sino también pueda ayudar a satisfacer los deseos de sed de los demás. Cuando tenemos a Cristo brotando desde nuestro interior, no solamente nosotros no queremos nada más, sino que también tenemos la fuente de agua viva. Yo recuerdo hace algunos años, los hermanos sintieron en el corazón ayudar a los hermanos en otra localidad, no vamos a decir quién, porque estaban sin agua. Generalmente, a veces sucede el problema con la vieja Corposana, que ahora a veces no llega el agua, ¿verdad? Se corta, no hay agua. Y estos hermanos estaban así, los íbamos a visitar. Entonces dijimos, ¿qué les parece si nos ponemos las pilas, colaboramos para que se pueda hacer un pozo artesiano? Y se realizó un pozo artesiano. Y ahora no es solamente que hay agua para los hermanos, sino que hay agua para los vecinos. ¿Por qué? Porque ahora ellos encontraron la fuente de agua cavando allá en un pozo artesiano, que es un pozo que sale agua pura, inclusive, porque mientras más profundo es y mientras más piedra hay, más el agua surge pura, limpia, para calmar nuestra sed. Hermanos, eso es lo que el Señor nos promete. Cada uno de nosotros que hemos creído debemos ser como un pozo artesiano, que tiene no solo para mí, sino también para mi esposa, para mis hijos, para mis vecinos, para todos aquellos que necesitan de Cristo. Tienen que ir a la fuente de vida, y esa fuente está depositada en los corazones de los que han creído en Jesús. ¿Estás manifestando a Cristo?
verso 39, Jesús explica estos ríos de agua viva y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, Jesús se está refiriendo a estos ríos internos que deben brotar desde adentro para afuera, a la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesús, cuando habla de esto, dice: esto dijo en referencia al Espíritu. El Espíritu Santo todavía no había sido derramado. En el original y en la Biblia textual ustedes van a encontrar que dice: porque todavía no había Espíritu. Así mismo dice. No es que no había venido, no había Espíritu. O sea, ¿qué significa eso? Que aunque ya existía obviamente el Espíritu eterno de Dios, todavía no existía en la forma que existe hoy. Wow, ¿esta es una herejía? Cuidado. El Espíritu Santo no había sido aún derramado porque estaba esperando que la obra de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, Dios encarnado, fuese concluida para entonces ser derramado, y a través de esa obra concluida de Cristo, el Espíritu ahora morando en los creyentes nos transmite todo lo que Cristo ganó. Todo lo que Cristo logró por nosotros ahora es nuestro a través del Espíritu. El Espíritu no podía ser derramado antes de concluir la obra de Cristo. Por eso Pedro, cuando predica el Evangelio en el día de Pentecostés, dice que Jesús, habiendo resucitado y ascendido a la diestra del Padre, ahora recibió la promesa del Padre, y por eso envió el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, esperando en el cielo a ser derramado para que la obra de Cristo, esperando que la obra de Cristo concluyese, para entonces ser derramado en los creyentes. Así que hoy lo que nosotros tenemos es gracias al Espíritu Santo que fue derramado y nos transmitió todo aquello que Cristo ganó. Hermanos, en la cruz, Jesús no solamente murió en mi lugar. La cruz no es solamente un símbolo de la muerte sustitutiva de Cristo. No. La cruz también es un símbolo de una muerte inclusiva. No solamente mis pecados fueron llevados a la cruz. Yo fui llevado a esa cruz cuando creí. En el momento que una persona cree, esa persona por el Espíritu experimenta aquello que Cristo experimentó literalmente con su físico. Lo experimenta en el Espíritu. Así que yo he sido juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He muerto con Él, he sido sepultado con Él, he resucitado con Él, y aún he ascendido a la diestra del Padre juntamente con Él. Hermanos, qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, nos abre las puertas a poder experimentar por la fe todo lo que Cristo logró en favor nuestro. Él nos incluyó en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión. Qué terrible, ¿verdad? Esta es la promesa que Cristo dio a los creyentes. En el Antiguo Testamento siempre recordamos la enseñanza de nuestro hermano Mauricio de Asunción, que una vez nos habló del aceite de la Santa Unción. En Éxodo capítulo 30, el aceite de la Santa Unción era una mezcla, una combinación del aceite de oliva, que representa al Espíritu Santo, con las especias. Entre esas estaba la mirra, el cálamo y otras especias aromáticas que representan, la acacia por ejemplo, que representan aspectos de la obra de Cristo. Y todas esas especias se mezclaban al aceite de oliva, y entonces la mezcla producía un perfume elevado, que es el aceite de la Santa Unción. Y ese aceite era que se derramaba sobre los sacerdotes, sobre los elementos del tabernáculo, el aceite de la Santa Unción.
Así como ese aceite de oliva representa al Espíritu, esas especias representan la obra de Cristo. Y ahora en el nuevo pacto, toda la obra de Cristo ha sido dada al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, habitando en los creyentes, nos transmite por medio de su unción todo lo que Cristo logró por nosotros. No solamente mis pecados fueron a la cruz, yo fui a la cruz. No solamente Cristo fue a la sepultura, yo fui con Él. Y no solamente Él resucitó, yo resucité con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí por medio del Espíritu de vida que hoy está en nosotros. Todo lo de Cristo, en todos los de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? La obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero ahora yo me hago una pregunta. Si esta es la promesa de Dios para todos los creyentes, ¿por qué no es una realidad muchas veces en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces, en vez de experimentar el fluir del poder del Espíritu en nosotros, lo que experimentamos es sequedad, apatía? ¿Cuál es el motivo por el cual, aunque el Señor prometió que los que creen en Él, ríos de agua viva fluirán desde su interior, y eso no sucede muchas veces en la iglesia y en los creyentes? Pueden haber dos motivos generales. El primero es que nunca recibieron a Cristo y no tienen el Espíritu. Pero no es solamente ese el motivo. Hay muchos que ya hemos nacido de nuevo, y la Biblia muestra esto en el Nuevo Testamento, que han recibido el Espíritu Santo. Pero hermanos, el Espíritu se puede apagar y el Espíritu se puede entristecer. Y nosotros somos responsables de bloquear la salida del Espíritu Santo desde adentro hacia afuera. Que tienen canaletas en sus casas, cuando llueve, una de los secretos para que el agua fluya, no se acumule goteras, ¿qué es? ¿Cuál es? Limpiar esa canaleta, para que el agua que cae desde las tejas hacia la canaleta fluyan libremente y vayan a donde tienen que ir. Pero si no se limpian esas canaletas, amados hermanos, el agua no fluye. Yo hoy quiero concentrarme por el resto de este mensaje por dos motivos, por el cual en la vida de un creyente nacido de nuevo, este brotar del Espíritu no es una realidad. Y el primero de ellos es la falta de quebrantamiento. La vez pasada me fui a meditar. A veces, hermanos, es bueno salir a meditar, apagar todo, irse a un lugar donde haya árboles. Y miraba un eucalipto y miraba un líquido que salía de ese eucalipto, y me acerqué, después se endurece, me acerqué para ver y veía que estaba quebrado el árbol, como que se iban rompiendo capas, y dentro de esa capa surge la vida, la savia que está en el tronco. Hermanos, para que el fruto del Espíritu pueda fluir, es necesario que nosotros seamos quebrantados en nuestras capas externas. Porque nosotros no somos solamente espíritu, nosotros también somos alma y cuerpo. Y esta carne no le gusta someterse ni quebrantarse. El alma, mi mente, mi voluntad no le gusta los deseos del espíritu y combaten ahí adentro. Así que el Señor tiene que quebrantar nuestras vidas, romper ese cascarón para que la vida de Cristo pueda fluir. El Señor mismo dijo de sí mismo que si el grano de trigo que cae a tierra no muere, ¿qué sucede? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El grano es una semilla que tiene una cáscara externa que tiene que ser rota. Cuando se muere se rompe y la vida está adentro. Si no muere, no hay posibilidad de que exista una planta, una vida. Tiene que morir para vivir. Bueno, hermanos, uno de los motivos por el cual la vida de Cristo no fluye es por nuestra falta de quebrantamiento, nuestra obstinación.
nuestra falta de doblegar nuestra voluntad ante el Señor de gloria. Ustedes recuerdan, en los evangelios hay varios ungimientos, al parecer, que le hicieron al Señor Jesús. María, otra mujer, una pecadora. Y la característica de estos ungimientos que le hicieron a Jesús, una vez en su cabeza, otra vez en sus pies, era que ellos traían un perfume en un vaso de alabastro, de nardo puro, dice que era el perfume. O sea, costaba el dinero de todo un año. Imagínense qué valor tenía ese perfume de nardo puro. Y dice que se rompía el frasco porque estaba sellado. La única manera de poder liberar ese líquido adentro para poder llenar toda la casa de ese perfume era quebrantando ese frasco. O sea, hermanos, no podemos experimentar el fluir, el brotar de los ríos del Espíritu si no estamos dispuestos a ser puestos en las manos del Señor, así enteritos como estamos, para que nos destroce, nos quebrante, nos haga polvo. Nosotros queremos salvarnos y así enteritos entrar al cielo. Acá estoy yo. Antes de conocer al Señor, me salvé así y así mismo quiero entrar al cielo. No, hermano. Me salva y acá empieza la lucha. Acá empiezan los problemas, ¿verdad? Uno dice, desde que me convertí yo tengo más problemas que antes. ¿Qué pasó? Bueno, el Señor lo que quiere es que ese espíritu que está adentro fluya, y para eso va a generar situaciones muy dolorosas a veces para crear en nosotros un quebrantamiento y que la vida del Espíritu fluya. Amén. Pablo decía en 2 de Corintios, acompáñenme, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Perdón, antes, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2. A partir del verso 14, Pablo dice así a los corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo tengo uno en mi familia, no voy a decir quién es, si es varón o mujer, que le encanta no ponerse perfume, ducharse en el perfume. Prácticamente yo me imagino que está ahí el perfume, se mete ahí adentro, se baña y sale. Y cuando pasa, se nota quién es. ¿Por qué? Porque deja el perfume. Tremendo, rico perfume, pero demasiado. ¿Es suficiente? Un poquito. No, ¿verdad? Entonces la persona cuando está perfumada y pasa, deja ese aroma, ¿verdad? Así como cuando también no tenemos un buen aroma, pasamos, dejamos ese aroma, ¿verdad? Bueno, Pablo decía, gracias a Dios, que nos lleva siempre en triunfo y por todo lugar. Dice que el perfume de Cristo, que es el olor de Cristo, se daba a conocer a través de ellos. Qué lindo, ¿verdad? Es lo mismo que decir que de ellos fluía el Espíritu Santo. Y dice acá, verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea que somos un grato olor, decía Pablo, porque Pablo aprendió a ser un hombre quebrantado. Y cuando él estaba con alguien, el olor de Cristo se percibía. Y dice que era agradable a los que se salvan, hermano. Cuando encontramos un hermano quebrantado, lleno de la vida de Cristo, ¿verdad que nuestro corazón se alegra, da gusto estar con él? ¿Por qué? Porque Cristo, el olor de Cristo se está manifestando, no por él. Aunque amamos también al hermano o a la hermana, pero amamos más a aquel que está ahí adentro y que se está expresando a través de ese hermano. Es agradable a los que se salvan, pero es desagradable a los que no se salvan. Una persona sucia, inmunda, que no es pulcra, no le gusta los buenos olores, le molesta, porque no es parte de su esencia. Por eso Pablo dice en el verso 16, a estos, a los que no se salvan, se pierden, olor de muerte para muerte. Hermano, ¿será que estás teniendo un efecto en el mundo, en tu familia?
¿Se dan cuenta que eres un cristiano? ¿Estás emanando el olor de Cristo? ¿O nadie se da cuenta? ¿O al contrario, estás colaborando para que haya mal olor? El Señor quiere que llevemos el olor del conocimiento de Cristo a los que se pierden. Y hermanos, eso incomoda. Ustedes saben que a mí me gusta practicar deporte y hoy ya no puedo practicar ningún otro deporte sino solo el tenis. El fútbol es demasiado complicado. Y con una persona estaba practicando por muchos meses. El profe me puso con esta persona y yo estaba orando por esa persona. Señor, esta alma, dame esta alma, que gane, que esté de buen ánimo hoy, que me gane inclusive, porque no me gusta perder, para que vos me dé la posibilidad de hablarle de Cristo. Bueno, pasaron meses increíbles, le compartía todos los del tenis menos a esta persona, que era una mujer, hasta que llegó un día, terminó, estábamos ahí, y el Señor ordenó el momento y empecé a hablarle de Cristo. Ella misma sacó el tema y empecé a hablarle de Cristo, pero había sido, ella estaba en una situación pecaminosa delante de Dios y sabía, estaba buscando lo más justificativo. Yo le hablé del amor de Cristo, pero le hablé del Evangelio, le hablé de la necesidad de arrepentirse. Hermanos, nunca más jugué con él, ni el saludo. Terminó. No la condené, pero le hablé el Evangelio. Y en la misma palabra condena. Hermanos, si nosotros somos creyentes que tenemos el Espíritu Santo adentro apagado, no vamos a incomodar a nadie. Yo he vivido en vestuarios, en lugares de trabajo donde realmente he incomodado al mismo vestuario, pero también he vivido y me avergüenzo de esto, pero es verdad, donde no he incomodado a nadie, porque me callé, no vivía el Evangelio y era una vergüenza para el Evangelio, y el olor de Cristo no se manifestaba. Hay olor de muerte. Vamos a hacer esto y nosotros no. Vamos a comprar esto, nosotros no. Vamos a mirar esto, nosotros no. El olor de Cristo. Vamos a perdonar a este, no hay que perdonar a este. Y el cristiano sí. La vida de Cristo empieza a oler. Para eso necesitamos ser quebrantados. En el capítulo 4, vamos ahora de 2 de Corintios, Pablo dice que tenemos, al verso 7, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Miren, hermano, el verso 10, llevando en el cuerpo siempre, en todas partes, no solamente cuando me voy a la reunión, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, en nuestros cuerpos mortales es necesario que la vida de Cristo se manifieste. 11, porque nosotros que vivimos siempre, dice Pablo, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Miren el resultado, verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte del yo y la vida de Cristo. ¿Será que pueden decir eso de nosotros? ¿Estamos experimentando la negación al yo como creyentes? ¿O somos obstinados y no queremos negarnos a nosotros ni doblegar nuestra voluntad? De tal manera que esa vida abundante que Cristo ha depositado en nosotros por su Espíritu está apagada. No fluye. El Espíritu está entristecido. Hermanos, el camino de la vida, el camino de oler a Cristo es el camino de la muerte, es el camino de la negación, del quebrantamiento. Siempre digo, cuando leí en el libro de Watchman Nee sobre el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación de la vida del Espíritu, él habla del milagro de Jesús, de la multiplicación de panes. A Jesús se le dio un pan partido o enterito. Enterito.
Oró, quebró ese pan en muchos pedazos y sucedió el milagro. Hermanos, somos obstinados muchas veces. No queremos. ¿Y saben cuál es una señal, un test para saber si somos así? Cuando se nos contradice, cuando se nos corrige, rápidamente sale que no hay quebrantamiento. O hay quebrantamiento. La persona quebrantada es una persona sumisa, escucha, considera, aprecia, agradece. Dice que los orientales besan la mano de aquellos que le corrigen. Gracias por haber pensado en mi persona. Sí, porque no tenés que hacer eso. Muchas gracias por haber pensado en mi persona. Cuando alguien nos corrige, hermanos, es una bendición. Gloria a Dios. Cuando ustedes ven ya a un hermano que viene, digan: gracias, Señor. Gracias por este hermano, Señor, que yo sé que ya viene con cara de corrección. Ahora, la corrección hay que hacerla en amor y en gracia, pero hay que hacerla. Mira, hermanito, famoso comenzó, hermanito, hermanita. O cuando los hermanos se acercan, ¿verdad? Hermano, queríamos hablar, estamos orando hace 8 años para hablar contigo. ¿Por qué? Yo digo: ¿por qué oran tanto? Porque capaz no somos todavía tan quebrantados. Porque apenas se nos dice algo y empezamos: no, pero nunca más va a venir. Nos perdemos la posibilidad de que se nos corrija, porque somos obstinados. Soy obstinado. Señor, quebrántanos. Rompe lo más profundo de nuestro orgullo para que tu vida se manifieste. Gracias, Señor, por esos momentos, por esas dificultades, porque esas son las que rompen nuestro cascarón tan duro y la vida de Cristo empieza a surgir y da gusto estar con un hermano y una hermana que huele a Cristo. Hermanos, todos tenemos ese perfume adentro, todos los que hemos creído. Señor, quebrante nuestros corazones. Agradecemos a Dios por todo lo que vivimos, las buenas noticias, las malas noticias también. A veces tenemos miedo de las malas. No tengan miedo de la mala noticia, no tengan temor. Dice que la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir, ¿verdad? Porque su confianza está puesta ¿en quién? En Cristo. Y si el Señor permite que llegue la guerra a Paraguay, ¿puede llegar la guerra a Paraguay? Claro que puede llegar. La persecución, claro. Tranquilos. El Señor ha dispuesto todo para su pueblo, porque el objetivo de Dios es que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. A los que se van a casar, les digo algo. Hoy tenemos algunos años más. Ustedes se van a casar con 3 o 4 personas diferentes, no con una persona. Acostúmbrense, porque se casan primero con uno que parece un santo, que parece una maravilla, pero después la convivencia, las situaciones, la presión manifiestan otras cosas que ni él sabía que tenía. Yo no, ¿quién sos vos? Soy el otro que no estaba, que apareció con la presión, porque el Señor nos va transformando y para eso genera situaciones. Así que no piense que la persona con la cual te vas a casar va a ser así toda la vida. No, va a cambiar, porque las circunstancias lo cambian y ojalá que reaccione a esas circunstancias. Hermanos, los problemas no nos cambian. No es que una persona sufrida es una persona que cambió, no, es la reacción a los problemas, como dice nuestro hermano Romeu Bornelli de Brasil. Es nuestra actitud hacia las dificultades. Eso es cruz. La cruz no es sufrir nomás y desperdiciar cada sufrimiento. Los sufrimientos son necesarios, pero nuestra actitud hacia esos sufrimientos son los que marcan la diferencia para que vivamos a Cristo. Amén. Y vamos a terminar con otro motivo. Este es el primero. Hay varios motivos por el cual esos ríos no fluyen, pero vamos al segundo. Mariano leyó el Salmo 24 hoy. Yo quería leer solamente el verso 3 del Salmos 24.
Dice así la palabra del Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hermanos, ¿quiénes son los que van a subir al monte de Jehová? ¿Quiénes son los que van a estar más cercanos a Jehová en su tabernáculo? No cualquiera. Acá no dice los que son salvos. Acá dice los que son salvos y por ende son santos posicionalmente y se santifican cada vez más. El que es santo, dice Apocalipsis, santifíquese aún más. Hay creyentes que no se santifican, no se apartan del mal, conviven con el mal, están en medio del lodo del mundo y han perdido toda sensibilidad porque han apagado el espíritu. Y para esos creyentes, aunque está definida para mí la eternidad, porque la salvación es por gracia mediante la fe en la obra de Cristo, no hay cercanía para con el Dios Santo. No se puede subir al monte, no se puede habitar cerca de Cristo, no se puede intimar con el Señor si no nos santificamos. Es el limpio de manos, es el de corazón puro el que tiene estas promesas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque son ellos los que verán a Dios. A veces pasamos meses sin ver a Dios en nuestra vida, sin escuchar a Dios, y sentimos una lejanía de Dios. El hermano Tozer, estamos estudiando los atributos de Dios en la semana. Y el hermano Tozer hablaba de la omnipresencia y de la inmanencia de Dios. Dios está en todas partes, Dios está en todo lugar y permea todas las cosas. Pero ¿por qué sentimos lejanía de Dios? A veces sentimos que Dios está lejos de nosotros. Es por nuestra mundanalidad. Ese es el segundo motivo. Nuestra mundanalidad, nuestra carnalidad, nuestro amor a las cosas de este mundo, nuestro deleitarnos en el pecado, pensando que este Dios santo que nos salvó va a concedernos su cercanía. No, hermanos, debemos tomar medidas con nuestra vida, con nuestra actitud, porque hay una disimilitud moral. Aunque Dios está en todas partes, está lejos de muchos de nosotros por nuestra inmundicia, nuestra ligereza, por nuestros labios sucios, porque nos reímos de chistes vulgares, porque no hacemos otra cosa que farrear todos los fines de semana, porque estamos coqueteando con personas que no son nuestras esposas, mirando cosas que no agradan a Dios. Pasamos meses y años sin arrepentirnos de nuestros pecados y deseamos ser llenos del Espíritu y pretendemos que Cristo bendiga a nuestra familia, pero Él está lejos de nosotros porque no somos santos como Él es santo. Y no tomamos medidas con el pecado y coqueteamos con este mundo de tinieblas. Y somos almas adúlteras. Y hermanos, lo digo llorando, porque Dios no es digno de que juguemos con su nombre. A veces somos una vergüenza. Yo me arrepiento. Hermanos, esta semana fue un trato del Señor conmigo, con mis cosas. El Señor empezó a apuntar cosas que todavía hago y digo que ofenden su nombre.
tuve que reconocerlo y arrepentirme y volverme a Él. Porque, hermanos, yo quiero que ríos broten de mi interior. Yo deseo eso. ¿Cuántos quieren eso? Entonces limpiemos nuestras manos, purifiquemos nuestros corazones, tomemos medida con el mundo y las cosas de este mundo. Santiago capítulo 4. El conocimiento del Dios Santo. Terminé de leer de Packer, tremendo libro. Pero el que más me golpea es el de Tozer, Los atributos de Dios. Tremendo libro. Te confronta con tu situación, ¿verdad, hermanos? Ahora, no es que te deja ahí, sino que te da esperanza, porque hay esperanza. Si estamos mal, ¿cuántos de nosotros, siempre levantamos, cuánto queremos, cuántos de nosotros están mal hoy, mal con Dios? No sienten su presencia, no están expresando a Cristo, no están llenando sus vasijas del poder de Dios. ¿Cuántos son de mal testimonio? Hay gente, hermano, que se da el lujo de por años no venir a la mesa del Señor como miembro del cuerpo de Cristo. Es una vergüenza. Estamos ofendiendo, atentando a la familia de Dios. Santiago capítulo 4, Santiago dice, el justo, el hermano del Señor. Verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ay, Señor, dame esto, aumenta aquello, bendice aquí, bendice allá. Y una vez que llega esa bendición, muchas veces la usamos para nuestros deleites. Nos olvidamos de la casa de Dios, nos olvidamos de la obra de Cristo y no invertimos en el reino. Y entonces el Señor corta y no da lo que pedimos, porque pedimos mal, pensando en nosotros. Miren lo que dice Santiago a los creyentes: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo prefiero ser amigo de Dios si esto significa que soy enemigo del mundo. No me interesa más lo que el mundo piensa. Me interesa lo que Cristo piensa de mí. Imagínense que una mujer casada está coqueteando con otro varón y el varón sabe que ella coquetea con ese varón y vuelve a su casa y pretende que el varón la reciba con los brazos abiertos. ¿Será posible? ¿Cómo es posible? Hermanos, en nuestros corazones están anidados muchas veces ídolos. Amamos tanto nuestro ser, tanto amamos lo que la gente piensa de nosotros, que no somos capaces de decir que no al pecado por miedo a lo que van a decir de nosotros. Y nos avergonzamos de Cristo, y Cristo se va a avergonzar de nosotros en el día de Cristo. Estamos tan, pero tan enamorados de nosotros que no nos interesa en absoluto que el nombre de Cristo sea avergonzado por nuestro mal testimonio. El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros, hermanos, nos anhela celosamente. Es un celo de Dios, es un celo santo. Dios no quiere compartirnos con nadie. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás haciendo tesoros aquí en la tierra? Yo creo que ese fue el tema del campamento de los jóvenes de Palabra de Vida. Qué buen tema. No hagáis tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, donde está el Señor. Y el cielo es el cielo porque Cristo está sentado ahí. Pero quiero decirte, aunque te estoy diciendo cosas difíciles, quiero decirte que hay esperanza.
Quiero decirte que hay esperanza. Podemos corregirnos, podemos volvernos a Dios, podemos dejar esa vida mediocre de cristianos y empezar a vivir una vida que agrada a Dios, para que los ríos de agua viva broten desde nuestro interior y podamos ser de bendición para muchas almas. Aleluya. Pero a veces hablamos de Cristo o predicamos de Cristo y no tenemos poder ni para mover a una mosca. Porque no es importante solamente la palabra, sino el que da la palabra es importante. Debemos purificar nuestras vidas, hermanos. El Señor se acerca. No vamos acá a entrar a detallar todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos, pero tampoco vamos a evitar hablar de lo que está sucediendo. ¿Ustedes ven o no las noticias? El tiempo se acerca donde el novio viene a buscar a la novia. La viene a buscar. Y hoy cantábamos, Señor, ven, cuidado con cantar muy ligeramente, porque ese día va a ser un día de vergüenza para muchos. El Señor nos ayude a limpiarnos, a prepararnos como su novia, que lo espera, que se limpia, que no le interesa nada de lo que el mundo piensa de ella. Lo único que le interesa es que su marido esté feliz. Y si tiene que cortar amistades, corta. Si tiene que cortar con cierto trabajo, no importa, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Perder la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más glorioso que un creyente puede tener. No la desperdiciemos. Su presencia manifiesta, nos da vida, nos da paz, nos llena. Dejemos de jugar con el mundo. No amemos al mundo ni a las cosas de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivamos limpiándonos, limpiémonos todos los días. Vidas santas, piadosas, de oración, de ayuno, estar cerca de la iglesia, predicar su palabra y tomar medidas con nuestra vida. Te ruego por las misericordias de Dios que tomes medidas. Verso 6 de Santiago 4 dice: pero Él da mayor gracia. Aleluya. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay mayor gracia. Aunque estés en esta situación hoy de adulterio espiritual, de fornicación espiritual, hay gracia. Y hay mayor gracia si te humillas. Someteos, verso 7, pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros, hermanos. Si nos humillamos, si doblegamos nuestra obstinación, nuestra voluntad, y somos quebrantados y nos humillamos delante de Dios, hermano, vamos a poder resistir a Satanás y se va a ir de nuestra casa. A veces Satanás no se va por culpa nuestra y envía demonios a estorbarnos. Hermanos, en las oraciones íntimas de los siervos del Señor a veces tenemos el sentir de que hay demasiada presión espiritual por culpa del pecado y la iglesia no avanza. Pero la iglesia es la esposa, la iglesia es la novia del Cordero. No es solo para los grandes, para los jóvenes también. Limpiémonos. No hay que esperar a ser grande para ser santo. Ahora tomen medidas con el pecado. Hay gracia, sométanse a Dios, resistid al diablo, irá de vosotros. Verso 8, acercaos a Dios, aleluya, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor le dijo a su iglesia en la Odisea, que era tibia. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibia, te voy a vomitar de mi boca, porque no me agrada lo que estás haciendo. No me agrada que tenés un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Sos tibio. Decidite, sé celoso, arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Dios que tendrá de ti misericordia, te va a limpiar las manos, te va a purificar el corazón y vas a poder experimentar el fluir del Espíritu de Dios.
¿Qué tenemos que hacer? Versos 9 y 10. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Yo recuerdo cuando estaba evangelizando en Italia a un grupo de compañeros, un compañero una semana, llegamos a estudiar la epístola de Santiago, me dijo: Tomás, yo no quiero venir más a las reuniones. ¿Pero por qué? Porque he leído algo muy triste. ¿Cómo Pío Dios nos va a decir que en vez de risa tenemos que llorar y que nuestra alegría tiene que convertirse en tristeza? Yo no quiero ser triste, yo quiero ser feliz. Y le expliqué. Vamos a leer lo que dice antes. Es como un marido que ruega a su esposa que no venga como si nada después de haber cometido adulterio, sino que se aflija, que llore, que se arrepienta y va a encontrar perdón. Dios desea eso de nosotros, que nos aflijamos, que lamentemos. Hermanos, y esto no se hace si oramos 5 minutos apresurados. Cuando nos sentamos y buscamos del Señor y le pedimos a su Espíritu que nos revele, su Espíritu viene y hay una presencia de santidad tal que no podemos sino reconocer nuestra inmundicia, nuestra vulgaridad. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que iban a creer en Él, porque el Espíritu aún no había venido, porque Él no había sido aún glorificado. Yo quiero una iglesia que esté llena del Espíritu de Cristo de tal manera que brote, pero eso no va a suceder si no estamos dispuestos a ser quebrantados, a negarnos a nosotros mismos todos los días para que al morir nosotros fluya la vida de Cristo y el olor de Cristo sea conocido. Y esto no va a suceder jamás si no tomamos medidas con nuestro pecado, con nuestra mundanalidad. Hermanos, la vida cristiana no es una vida de ermitaño, donde uno no puede nunca escuchar una música secular, no puede nunca ir a un shopping, nada que ver, no se trata de eso. Pero se trata de que somos ciudadanos del reino de los cielos. Esto es serio. Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y necesitamos vidas piadosas, volvernos a Él, pedirle perdón por el tiempo que desperdiciamos en nuestras redes sociales en vez de buscar su rostro. Pidamos perdón esta mañana y cantemos de verdad, hermanos. Quebrántame y transfórmame. Y el Señor lo va a hacer. Yo tengo esperanza. Este mensaje, yo tengo esperanza que va a producir cambios, porque es la palabra de Cristo la que produce cambios. Y van a haber cambios, yo lo sé, porque yo veo que están aquí hermanos con un corazón dispuesto. Y a veces cuando recibís una palabra dura, no te preocupes, es una palabra de amor, porque Cristo te ama y quiere lo mejor para vos. Y cuando Él vuelva, hermanos, no nos vamos a retirar de Él avergonzados, sino que tendremos confianza en el día del juicio, porque nos hemos santificado por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. ¿Cuántos queremos esta mañana? ¿Cuántos queremos ser vasos donde brota el Espíritu de Dios para bendecir a muchos? Creo que esta mañana debemos arrepentirnos, ¿verdad? Hermano, toda la semana que me estoy arrepintiendo. No importa, me arrepiento una vez más hoy, junto con ustedes. Tenemos que reconocer y arrepiéntete. Toma medidas con tu vida.
y el Señor va a obrar poderosamente. ¿Queremos hacerlo? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor de gloria? Si esta palabra tocó tu corazón, que podamos comprometernos delante de Él a vivir una vida santa hasta que Él vuelva. Vamos a orar, hermanos, en reverencia a nuestro Dios.